Hola niños, espero que se encuentren muy pero muy bien. Nuevamente estamos en una clase de sociedad y vamos a seguir analizando lo que son los mayas, que es la cultura que estamos viendo hoy. Ya, pero antes de eso vamos a hacer una revisión de la página o de la actividad de la tarea anterior, ¿cierto? Que estaba vinculado un poco con la sociedad maya y la economía, lo que estaba entre las páginas, las preguntas de las páginas 72 y la página 73. La pregunta uno, página 72, dice: ¿a qué grupo te hubiese gustado pertenecer si formaras parte de la sociedad maya y por qué? Bueno, este era ya prácticamente personal, pero usted ahí tenía que dar argumentos. Por ejemplo, si usted quería formar parte de la JAO, ser su familia, argumentos porque contaban con todos los privilegios, ¿cierto?, de la sociedad. Si usted quería ser parte un poco de la nobleza, también porque estaba dentro de la familia más rica, ¿cierto? Ayudaba a la house, ¿cierto? Si usted quería ser un sacerdote porque quería vincular un poco a la sociedad con la religión, también podía escribir eso. Ahora, si usted quería ser campesino, ¿cierto? Ahí tiene que explicar que simplemente porque le gusta, podía hacer, le gustaba trabajar la tierra, pero tenía que pagar impuestos y cosas por el estilo, ¿ya? O también está esclavo, no creo que alguien de ustedes hubiese querido ser esclavo, pero aún así, ¿cierto? Está dentro de las posibilidades. En la página 73 dice: ¿qué consecuencias crees que tuvo el sistema de Tala y Rosa para la calidad del suelo y para los campesinos? Recuerden que este sistema es cuando cortan los árboles y después queman, ¿cierto?, todo el territorio, lo cual después sirve como abono para la tierra. A ver, las consecuencias que tuvo esto para la calidad del suelo. En un comienzo, ¿cierto? Todo esto fue positivo, ya que era un suelo que nunca había sido cultivado, por ende, ¿cierto? Entregaba o era una tierra muy, pero muy fértil. Pero ya con el paso del tiempo y con todo el uso que se le daba a estos suelos se van desgastando y pudo haber sido un poquito más perjudicial. Aún así, recuerden que estaba en una zona muy selvática, que el clima, ¿cierto?, entre la zona cálida y la zona templada, por ende llueve mucho, lo cual esto permite el gran desarrollo de la agricultura. Ok, eso era entonces las actividades de la página anterior. Lo que vamos a ver hoy es muy, pero muy cortito, muchachos. Simplemente vamos a hablar un poco de la vida cotidiana de los mayas y lo encontramos a partir de la página 78. Nuevamente voy a adjuntar el PowerPoint. Insisto, es un solo PowerPoint que yo le voy sumando los aspectos. La idea es que al final tengamos un gran PowerPoint con todas las características de los mayas, ¿ok? Así como en un comienzo le mandé lo que era la ubicación y la organización política, después le adjunté la sociedad, la economía. Ahora les conté lo que es la vida cotidiana, ¿ya? Están los aspectos más importantes del libro, pueden estudiar del libro, pueden guiarse por el PowerPoint, tema de ustedes, ¿ok? Insisto, este va a ser muy cortito lo de hoy y bueno, sin tanto preámbulo, comencemos y analicemos la vida cotidiana de los mayas. Y generalmente las labores, ¿cierto? La vida cotidiana, todas las actividades que realizaba la sociedad maya dependía al grupo social al que pertenecía o también, ¿cierto?, al género. Ya estaba organizada esta actividad de acuerdo a su grupo social y de acuerdo a su género. Con respecto a la aristocracia, cuando hablo de la aristocracia me refiero a los sacerdotes, ¿cierto?, a los militares, a las familias más ricas. Ellos simplemente, los hombres, asumían los cargos políticos, los cargos militares, los cargos religiosos, ¿ok? Mientras que las mujeres de la aristocracia simplemente ellas podían participar en rituales o incluso en muy pocas ocasiones, pero ahora sí se podía dar, ellos podían tener una influencia política, podían tomar alguna decisión política. ¿Se entienden? Entonces, los hombres de la aristocracia simplemente participaban en todos los temas políticos, los temas religiosos, ¿cierto? Temas aristócratas, de cobrar los impuestos, etcétera, y las mujeres simplemente se dedicaban un poco, ellas participaban a veces en algunos rituales o a veces tomaban algunas decisiones políticas. ¿Qué pasaba con el hogar en la familia de la aristocracia? Bueno, realmente el hombre era el que tomaba todas las decisiones y la mujer generalmente de la aristocracia tenía sus esclavos, por ende los esclavos eran los que realizaban todas las labores del hogar, ¿sí? Veamos qué pasa con el pueblo, con los campesinos, los comerciantes. Y en este caso, los hombres del pueblo simplemente se encargaban de trabajar en el campo y de cazar, ¿ya? Algunos hombres también realizaban artesanías, se dedicaban a la alfarería, realizaban objetos de madera. En cambio, las mujeres del sector popular o las mujeres del pueblo se dedicaban especialmente al cuidado de sus hijos y a las labores del hogar. También realizaban textiles, o sea, realizaban tejidos y en algunas ocasiones también ayudaban, ¿cierto?, en las tareas
agrícolas, ¿ok? Se va entendiendo más o menos la diferenciación de roles de acuerdo a sus géneros. Entonces los hombres se dedicaban a la agricultura y a la caza, mientras que las mujeres realizaban los textiles, todas las labores del hogar, ¿cierto? El cuidado de los niños y en algunas ocasiones ayudaban en el ámbito agrícola. ¿Qué ocurre con los niños? Y generalmente los niños realizaban distintos juegos, jugaban con objetos de madera, pero también ayudaban en el hogar y se dedicaban especialmente a lo que es la ganadería. Entonces, los niños ayudaban en lo que era el cuidado de los animales, alimentar a los animales, ¿cierto? Limpiar los animales, cosas por el estilo. ¿Qué pasaba con los niños de la aristocracia? Ellos simplemente aprendían las labores, ¿cierto?, de sus padres para después ellos cuando crecieran simplemente poder realizar las mismas labores. Se entiende entonces cómo se va diferenciando un poco las actividades de acuerdo al grupo social, pero también al género al que pertenecía. Bueno, les junté un poco imágenes también de actividades. Ahora, aún así, a pesar de que existía una diferenciación de la sociedad de acuerdo a sus actividades, habían en algunos aspectos que la sociedad se juntaba para realizar ciertas actividades y lo vamos a enfocar en tres aspectos muy importantes. Primero, todos ellos se juntaban en el mercado, ¿ok? Recuerden que hablamos un poco del mercado donde se intercambiaba a través del trueque o cuando habían cosas más de mayor valor se ocupaba la semilla de cacao como moneda. Y en el mercado aquí encontramos a todo tipo de personas de todas las clases sociales. Ya encontramos gente de la aristocracia, encontramos sacerdotes, encontramos campesinos, comerciantes, artesanos, etcétera. Incluso esclavos ya que acompañaban a sus dueños a comprar al mercado. Aquí también encontramos a los vendedores, a los compradores, etcétera, etcétera. Esta era una actividad familiar, incluso, ¿cierto? Vivían los padres, iban acompañados de sus hijos, por ende, todos estos grupos sociales se juntaban especialmente en el mercado en el momento de intercambiar o de comercializar productos o de adquirir nuevos productos, ¿ya? Entonces ahí en el mercado se juntaba toda la sociedad. Aún así, habían otras dos actividades muy importantes y que están vinculadas esta vez a un aspecto religioso. Y la religión, yo creo que se los comenté y los vamos a analizar con mucho más detalle la próxima semana, en el próximo video, cuando hablemos de la religión maya, pues la religión para los mayas era fundamental y toda la vida de ellos giraba en torno a sus dioses, ¿ok? Por ende, había muchos rituales que se hacían y que esto congregaba, ¿cierto?, a toda la sociedad maya, toda la sociedad asistía a estos rituales. Y especialmente tenemos dos tipos de actividades muy importantes, especialmente algunos rituales que eran los sacrificios, ¿ya? Y el famoso juego de pelota. Los mayas realizaban sacrificios y generalmente eran sacrificios humanos en honor a sus dioses. ¿Para qué? Para pedirles cosas a sus dioses, como por ejemplo que el cultivo, ¿cierto?, sea positivo, o si querían agua para sus cultivos, también querían agua, cosas por el estilo. ¿Ya? No quiero entrar tanto en detalle porque, insisto, la próxima semana cuando analicemos la religión maya vamos a entrar ya con mucho más detalle en este aspecto, pero es muy importante que sepan que esta actividad juntaba, ¿cierto?, a gran cantidad de personas. Ahora, generalmente estos rituales, especialmente los sacrificios, se realizaban en los templos, o sea, en la parte urbana de la ciudad, y era dirigida por los sacerdotes, pero también estaba el ajau. Recuerden que el ajau es considerado un ser divino. Y ellos eran los que llevaban a cabo, ¿cierto?, en la cima del templo esta actividad y abajo se encontraba todo el resto de la sociedad mirando, ¿cierto?, o disfrutando de ese ritual. Y la otra actividad, y es muy importante, es el famoso juego de pelotas, que las adjunté también una imagen del juego de pelotas. Ojo que el juego de pelotas después también fue o fue adquirido por los aztecas, ¿ok? Por eso no se confunda si en algún momento encuentran el juego de pelotas de los aztecas, es que ellos también lo practicaron, ¿ok? Pero fue generado por los mayas, después los aztecas, ¿cierto? Tomaron este aspecto. Cuando hablemos de las tecas también vamos a explicar mucho mejor esto. Bueno, el caso del de juego de pelota, ¿en qué consistía? Simplemente eran dos equipos en que jugaban y tenían se encontraban dentro del estadio Maya, que eran dos pilares con aros, pero estos aros estaban daleados. Fíjense en la imagen que les dejé en el PowerPoint y ahí se va a poder analizar, ¿ya? ¿Cuál era la idea de este famoso juego de pelota? Era que tenían que pegarle con la cintura o las piernas y tenían que intrometer la pelota, ¿cierto?, por este famoso aro, llámelo hacer puntos, llámelo goles, como sea, como quiera llamarlo. Ahora, ¿por qué esto es un ámbito religioso? Se los voy a explicar a continuación y esto es muy interesante. ¿Se acuerdan que al comienzo, cuando empezamos a hablar de los mayas, yo dije que los mayas se dividían en dos periodos históricos?
el periodo clásico y el periodo postclásico. En el periodo clásico, ¿cierto? Que era el periodo de mayor esplendor de los mayas, y el periodo postclásico es cuando ya su cultura comienza a decaer, comienza a sufrir una crisis interna esta civilización, ¿ya? ¿Por qué el juego de pelota lo vinculamos a esto? Simplemente porque el juego de pelota era un ritual religioso en donde de aquí se sacaban personas a sacrificar a los dioses, ¿ok? En el periodo clásico, el equipo que ganaba era equipo que se sacrificaba a los dioses. Suena bastante extraño, ¿cierto? Suena bastante raro, pero los dioses para los mayas era tan importante que el máximo honor que tenían los mayas era ser sacrificado simplemente hacia sus dioses. Por ende, el equipo que ganaba era sacrificado y ellos daban todo por ganar. Ellos lo único que querían era ser sacrificados, tener el honor de ser sacrificado para sus dioses. Y ellos competían por ser sacrificados y el equipo que ganaba era sacrificado. Eso en el periodo clásico. Pero en el periodo postclásico ocurre todo lo contrario. Y el equipo que perdía era el equipo que era sacrificado a los dioses. Esta vez simplemente competían para salvar sus vidas. ¿Se entiende? Eso entonces el famoso juego de pelota, un aspecto de la cultura maya muy interesante, uno de los puestos también más famosos que tienen y que después los aztecas también toman esto. Así que eso, bueno, eso es lo que quería ver solamente el día de hoy. No quiero entrar de lleno tanto a estos temas religiosos porque, insisto, la próxima semana vamos a entrar de lleno a hablar sobre la religión maya. Pero simplemente quiero que entiendan, comprendan cómo eran las actividades que realizaban en la vida cotidiana los mayas. Lo más importante que comprendan, ¿cierto? Es que estaba dividida de acuerdo al grupo social al que pertenecía y también al género al que pertenecía. Pero aún así habían actividades que juntaba, ¿cierto? O que reunía a toda la sociedad maya por completo. Y estas actividades eran especialmente las actividades religiosas y también la actividad, ¿cierto?, del comercializar en el mercado. Eso, niños, espero que se entienda. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme y la resolvemos. ¿Cuál va a ser la actividad que van a realizar esta semana? La pregunta de la página 78 y la pregunta de la página 79. Eso, y la próxima semana ya entramos de lleno a hablar un poco sobre la religión de los mayas. Así que eso, que estén muy bien, niños, cuídense mucho. Un saludo a todos. Chao, chao, chao.